Bien, hermanos, hermanas y amigos que me escuchan, me voy a atrever a compartir con ustedes un tema que en los tiempos que tuve oportunidad de hacerlo, muchos lo conocieron y que es muy preciso para este tiempo, y lo he titulado el tema pesebre. El texto que nos sirve para esta exposición está en Lucas 2:7, que dice lo siguiente: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ustedes ya saben de qué se trata. El propósito es el siguiente: hacer un estudio relacionado con el pesebre donde nació Jesús, si los escritos o profecías hablaban del mismo. Estoy hablando del pesebre. Ustedes van a encontrar muchas profecías acerca del nacimiento de Jesús. Yo tengo un tratado que habla por ahí de 34, 37 profecías cumplidas en el Nuevo Testamento con relación al nacimiento de Cristo. Pero ni una siquiera hay, o he encontrado yo, que diga que tenía que nacer en una pesebrera, como es el significado de pesebre. Pesebre significa un lugar, un establo que nosotros conocemos, donde únicamente hay animales. Eso no era un lugar para hospedar personas humanas, sino animales, pesebre. Ni una profecía encuentro yo que diga que debía de nacer en un pesebre, en una pesebrera. Este tema, yo tengo 35 años de vida espiritual. Y perdónenme la jactancia, como decía Pablo, o como dice Pablo en la Biblia. No he escuchado nunca una exposición de estas. Y no es cosa mía. Está en la Biblia. Y lo vamos a mirar. Si no alcanzo a exponerlo todo en esta grabación, pues entonces lo terminaremos en la siguiente. Esa es una prevención que les hago por si de pronto no tengo tiempo, porque aquí el tiempo es reducido en el sistema que yo practico o tengo. Desarrollo. Estaba escrito el nacimiento de Cristo. Génesis 3:15 dice muy clarito: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Está hablando una profecía de un personaje que nacería de mujer. Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Está hablando del nacimiento de Cristo. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2 dice lo siguiente. Miqueas 5:2 dice lo siguiente: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá en que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Es decir, está hablando de que es Dios encarnado. Muy bien, esto para confirmar de que la Biblia habla del nacimiento de Cristo, como lo decíamos antes. Estamos hablando de pesebre, pero nunca encuentra usted una parte donde diga pesebre. En la conclusión nos vamos a dar cuenta por qué nació en un pesebre. Y no sé si ustedes van a estar de acuerdo o no, pero yo cumplo con
compartirles esta enseñanza bíblica, no de mi parte, no que yo me la inventé. José y María debían de saberlo, pues eran judíos y conocían el Antiguo Testamento. Fueron informados. Primero, José, Mateo 1, 18 al 25. Mateo 1, 18 al 25 dice lo siguiente. 1, 18 al 25 dice lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es decir, que José estaba celoso, pensó que María había tenido relaciones con otro hombre y que estaba preñada. Y entonces cuando dice que no la conoció, está hablando de la parte sexual. Vino a tener relaciones sexuales cuando ella dio a luz a Jesús, porque conoció, ahí tiene varias implicaciones. Conocer es distinguir una persona o es acostarse con ella. Ahí José sabía muy bien de dónde venía el embarazo de María. 2. María, Lucas 1, 26 al 38. Lucas 1, 26 al 38. Lucas 1, 26 al 38. 1, 26 al 38. Con esto quiero yo informar en mi exposición de que tanto José como María sabían muy bien lo que estaba aconteciendo con ellos. 1, 26 al 38 dice: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel. Le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban Esther, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Y también sigue desde el 1:39, del versículo 39 al 56, ya saben ahí todo lo que
dice la Biblia acerca de que María conocía muy bien de dónde venía la información, que era el mismo Dios el que les había dicho, y debían de haber conocido la información que hemos leído antes de dónde iban a ser. El plan de Dios sigue adelante. El plan de Dios sigue adelante. Lucas 2, 1 a 7. Lucas 2, 1 a 7. Lucas 2, 1 al 7 dice. Aquí, ¿por qué coloco yo esta parte aquí en el desarrollo? El plan de Dios sigue adelante. Porque hasta aquí todo está tranquilamente, todo el mundo llevó la información, llegó la información de Dios por los ángeles y ellos estaban tranquilos allá en Nazaret. El plan de Dios sigue adelante, Lucas 2, 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de y familia de David, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Muy bien. Aquí tenemos nosotros la información, el por qué nació el Señor Jesucristo en un pesebre. Para mí, según la Biblia, José y María sabían muy bien de que el Hijo de Dios debía de nacer en Belén, no en Nazaret. Y ellos estaban muy tranquilos allí en Nazaret. Entonces tuvo que levantar un censo de parte del gobernador, un edicto de parte de Augusto César. Dios tocó a ese mismo personaje para que levantara un censo, porque si no, no se hubiera cumplido la palabra y entonces hubiera nacido Jesús en Nazaret y no se hubiera cumplido la palabra que dice que debía de nacer en Belén de Judá, en Belén de Judá. Vamos a esperar aquí. Muy bien, amigos y hermanos, continuamos con la grabación del pesebre. Entonces, en vista de que ellos estaban tan tranquilos allí en Nazaret, ¿y cómo estaría adelante el alumbramiento? Que cuando llegaron a Belén, inmediatamente nació el niño. Es decir, estaba muy cerca el nacimiento y por eso se levantó el censo. Augusto César lo ordenó. ¿Por qué? Aquí viene la parte de la conclusión. Porque Dios usa a toda la creación para sus fines, para que se cumpla la palabra. Instrumentos de Dios, Proverbios 21.1. Proverbios 21.1 dice lo siguiente, mis queridos hermanos. Proverbios 21.1 dice lo siguiente. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. A todo lo que quiere lo inclina. De manera que eso no es que se la ideó Augusto César para hacer el censo y que todo el mundo tuviera que ir a su respectiva ciudad donde nació, como era en el tiempo de los tiempos de José y María, que ellos eran de Belén y tenían que ir allá, porque se tenía que cumplir la palabra. ¿Quiénes son los culpables? Pues María y José, porque no obedecieron. Ellos debieran de estar allí cuando el ángel les dijo de lo que estaba sucediendo con ellos, con el cuerpo de María. Debiera inmediatamente José haber cogido
y a arrancar para Belén, conseguir una casa allá y esperar que naciera allá, pero no, él se quedó allí en Nazaret, como que, para mi concepto, ellos debieran de haber conocido la palabra, porque eran judíos, judíos practicantes, judíos creyentes en el antiguo pacto, conocedores, por eso lo usó el Señor. Si no hubieran sido conocedores y personas consagradas, el Señor no los hubiera usado. Estemos completamente seguros de eso. Muy bien. Seguimos mirando lo que es la soberanía de Dios. Aquí entramos en la conclusión de esta exposición. Soberanía de Dios. Esther 12, 19 al 23. Esther 12, 19 al 23. 2, 19 al 23. 2, 19 al 23. Mire qué hermosura. Esto es una maravilla, hombre. Esto es una maravilla. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto, por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. De las crónicas del rey. Enseguida vamos a mirar en el libro de Esther, capítulo 6, del 1 en adelante. Y ahí es donde vamos a ver nosotros lo que Dios hace, para que ustedes refuercen más el conocimiento que tienen ustedes de la verdad que hay en Dios y en su palabra. Esther 6, 1 y siguientes. Escuchen la hermosura. Escuchen la hermosura, hermanos. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, como cosa rara. Oiga, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, que la leyeran en su presencia. Mandó por el libro, donde terminamos ahora, en el capítulo 2 de Esther, 19-23, el libro donde se escribieron las crónicas de lo que sucedió en ese tiempo. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey:
para el varón cuya honra desea el rey. Traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en manos de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Amán estaba convencido que era él. Pero el rey estaba pensando otra cosa. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. Después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. Es decir, si ustedes siguen leyendo, se dan cuenta de lo que le pasó a Mardoqueo y lo que le pasó a Amán. A los judíos fueron liberados y Amán fue colgado en la misma horca que él había preparado para ahorcar a Mardoqueo. Hermanos y amigos y hermanas que me escuchan, la desobediencia de José y María, la poca atención de las escrituras que conocían ellos, fueron los culpables de que Jesús naciera en un pesebre. Porque si esto no es así, que el más erudito de los conocedores de la palabra me muestre en cualquiera de las versiones de la Biblia que existen en la tierra, donde dice que el Señor Jesucristo debiera de nacer en una pesebrera, en Belén de Judá. La Biblia dice que debiera de nacer en Belén de Judá. Por eso César Augusto fue, bajo la soberanía de Dios, usado para que levantara el censo, para que así se pudiera cumplir la palabra y tuvieran que ir obligadamente María y José, entre muchos otros más, a Belén de Judá a ser empadronados o a ser censados. Porque de otra manera ellos estaban tranquilos en Nazaret. Y así habría nacido el Señor Jesucristo, no en Belén de Judá, como dice la palabra, sino en Nazaret. Y entonces no se podía cumplir la palabra, entonces Dios no es Dios. Así de sencillo. La gente dice que José y María eran pobres, sí, pero la pobreza era de los padres, no del hijo. Y terminamos con esto. La pobreza del Señor Jesucristo es simplemente haberse hecho humano, haberse hecho hombre. Esa es la pobreza del Señor Jesucristo, porque Dios es Dios. No es rico ni es pobre, es Dios, es todo. Es misericordioso, es bueno, es santo, es poderoso. Como es justo, exige justicia. Como es justo, tiene juicios para con nosotros. Y por eso usó al rey Asuero que se le quitara el sueño
para que mandara a traer las memorias y se dieran cuenta de que a Mardoqueo no le habían dado ninguna concesión, ni se le ha dado ningún atributo de agradecimiento por lo que había hecho en favor del rey. Dios fue el que le quitó el sueño para que hiciera eso. A Augusto César fue impelido por Dios para que hiciera el censo. Y así sucesivamente pasan muchas cosas en el mundo. Conclusión. Para mí, en esta enseñanza, mis queridos hermanos y hermanas y amigos que me escuchan, el Señor Jesucristo nació en un pesebre por la simple y llana desobediencia o desconocimiento de la palabra. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Fue un descuido de María y José? ¿Se les olvidó? ¿Qué nos pasa, hermanos y hermanas y amigos? Dios les siga bendiciendo grandemente. Muchas gracias.